Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Mercado por Experto, la City por Dentro TV Ciclo 2021. Y lo primero que hacemos siempre es saludar al compañero, a Gustavo Jorge Giralde. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Hoy, viernes, tenemos una muy buena charla que vamos a tener en el próximo bloque, ya con un invitado de lujo, como siempre decimos, ¿no? Totalmente. Ricardo. Ricardo Delgado. Exacto. Es economista y es presidente de Analítica. Analítica Consultora. Así que con él vamos a estar en los próximos minutos y con él vamos a ver un poco la realidad y la actualidad argentina y ver cómo podemos seguir de acá hasta que terminemos el año y qué es lo que va a pasar a posterior. Así que vamos a hablar en un minuto con él cuando volvamos de la pausa. Gracias. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar. Muy bien, muchas gracias, señor director. Y estamos, como decíamos, con Ricardo Delgado, que es economista y es presidente de Analítica Consultora. Ricardo, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. A ver, creo que Argentina hoy, dos de los grandes temas que tiene es el tema, digamos, cultural del dólar y, por otro lado, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a arrancar con el dólar primero, porque muchos vaticinaban que luego de las elecciones el dólar iba a volar, se hacían conjeturas, que el 200 ya estaba instalado y que iba a seguir mucho más para arriba, en fin. Sin embargo, hoy estamos viendo un dólar que se ha retraído, digamos, la pregunta pasa entonces por ver qué es lo que vos ves directamente con respecto a esto, si es un tema coyuntural, si es un tema puntual de diciembre, ¿qué es lo que estás notando con respecto al tema dólar? Bueno, me parece que hay que hacer algunas consideraciones. La primera es que el valor de 200 o en ese entorno de los dólares financieros, de los dólares libres, ya es un nivel razonablemente alto para las condiciones actuales de la economía argentina. Por supuesto que, digamos, los fundamentals más estructurales a veces en situaciones de crisis no importan mucho y los mercados financieros, cuando quieren huir del peso, siempre encuentran al dólar como una alternativa
a mano y viable. Pero lo cierto es que para esta macroeconomía compleja, difícil, un valor de 200 del tipo de cambio es muy razonable, te diría, te diría históricamente elevado y de alguna manera forma parte de un nivel ya considerado alto en términos históricos. Pero el segundo elemento que me parece importante remarcar es el hecho de que la Argentina está de alguna manera en las puertas, a las puertas de un cierre de una negociación con el FMI. Y esto de alguna manera tiene que ayudar a calmar, como viene haciéndolo en estos últimos días, ciertamente las aguas financieras, alguna recuperación de los activos argentinos estamos viendo en estos días, y también obviamente el dólar acompañando a esa lógica. Con lo cual, digo, en términos más macroeconómicos, si se quiere, el dólar actual es un nivel razonable y además, desde el punto de vista de las expectativas, sobre todo de los inversores financieros, la posibilidad ya más concreta de un cierre con el fondo hacen que el dólar hoy esté en estos niveles y uno no esté previendo ningún sobresalto si estas consideraciones se mantienen. Ricardo, en estas condiciones y básicamente con respecto al dólar y la diferencia que existe entre la brecha del mercado oficial y bueno, todos los otros dólares financieros y demás, ¿no? Esa ¿es sostenible en el tiempo? Porque está bien que tengamos que hacer y pensar en el ajuste con respecto a la solución que tengamos que tener o el acuerdo que tengamos que tener con el Fondo Monetario. Pero la brecha, el tema inflacionario, ¿es sostenible? Porque esto es una traba bastante importante. A su vez no lo veo en esa suma, como decía Carlos recién, de casi 200, y vos también lo mencionabas. Pero es un considerando, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Claramente una brecha del 100% o algo más, dependiendo de los momentos, es una brecha insostenible y que genera todos los incentivos para que, por un lado, no ingresen dólares a la economía argentina de manera formal y, por otro lado, porque ingresan al piso de esa brecha, por un lado, y por otro lado, existe el incentivo de todos los que necesitan dólares a sacarle la mayor cantidad de reservas al Banco Central en el menor tiempo posible. Claramente esto hace que los incentivos de la economía no se alineen de manera correcta o de manera más eficiente. Yo creo que esto es parte, sin duda, de la discusión con el FMI. El fondo, ustedes saben, siempre buscó un tipo de cambio único y libre. Estamos muy lejos de que el tipo de cambio en la Argentina sea único y sea libre. Entonces, debe ser, calculo yo, uno de los elementos más críticos, más esenciales en este complejo cierre de negociación con el fondo. Pero más allá de esto, creo que la Argentina no puede convivir o pretender convivir con esta situación cambiaria mucho tiempo más. Hablaste y hablamos del tema del Fondo Monetario Internacional y un próximo cercano acuerdo, esperemos que sea así. Ahora, ¿qué significa un buen arreglo para la Argentina? Bueno, primera consideración, yo diría, previa al acuerdo con el fondo, la Argentina tiene que hacer modificaciones, reformas macroeconómicas con fondo o sin fondo. O sea, el fondo no nos va a solucionar lo que nosotros no hagamos en materia de ordenamiento macro, por llamarlo de una manera que trata de sintetizar todos los problemas y desequilibrios que acumulamos. Primera consideración importante. La segunda, me parece que el fondo va a dar, y esta sí es importante a partir del acuerdo, una suerte de hoja de ruta, de mapa por el cual el gobierno piensa transitar estos 2 últimos años de gestión en materia económica. Y esto es importante porque ustedes saben, el sector privado, los inversores, los empresarios, le vienen reclamando al gobierno claridad en materia de previsión económica, digamos, del horizonte en el cual se van a desenvolver en los próximos tiempos, y esto no estaba disponible. Creo que de vuelta, el acuerdo con el fondo, con metas que son trimestrales en materia fiscal, en materia monetaria, en materia de acumulación de reservas, en materia de inflación, nada más ni nada menos, le van a permitir de alguna manera al gobierno contar con esta suerte de
sustituto o de remedio del programa económico que sistemáticamente se viene negando a plantear. Ahora, una segunda pregunta sería con respecto a esto es, ¿el arreglo con el Fondo Monetario Internacional es el arreglo de toda la economía argentina? ¿O es una partecita nomás, pero digamos, los problemas gruesos los tenemos que seguir viendo en el día a día porque realmente hay muchos más? Bueno, claramente el fondo, como decíamos antes, va a ser esta caja, este conjunto de limitaciones o de posibilidades que tiene la economía argentina para los próximos años. Primera cuestión. Pero por supuesto, los temas cruciales, los temas cotidianos, los temas del día a día de la economía argentina no los va a resolver el programa. El programa per se va a tener compromisos básicamente fiscales y de acumulación de reservas, que son ni más ni menos que los fundamentos más críticos que tiene hoy la economía argentina, pero digamos, para ser bien concreto, bajar la inflación del 3, 3,5, 4% al mes no lo va a solucionar el fondo, lo va a solucionar o no la decisión política que tenga el gobierno de hacer o de encarar un programa de estabilización de precios, un programa que dentro de una lógica de ordenamiento macro apunte a una inflación más baja el año próximo. Si esto no lo plantea el gobierno, bueno, el fondo no lo va a solucionar per se. Claro, hay condiciones que obviamente, como vos decís, macroeconómicamente hay que solucionar desde el punto de vista básico de las leyes, algo que sea a favor de la inversión, a favor de las exportaciones y obviamente, bueno, las condiciones de los subsidios que está teniendo el Estado con respecto a toda la sociedad y a las condiciones impositivas, que cada vez hay mayor presión y eso también habría que regularizarlo como para empezar a encorsetar y tener condiciones que también acompañen al tema del fondo, obviamente. Pero, bueno, te escucho. No, claramente yo creo que ese es el gran desafío. La Argentina no va a resolver sus problemas con el fondo. Claro. El fondo, como decíamos antes, va a dar ese marco, pero digamos, donde las cosas se puedan hacer, pero digamos, los caminos que vienen para la Argentina son difíciles, los años próximos van a ser complejos, aún si hacemos las cosas bien, y ojalá que así sea. ¿Qué quiero decir? No hay atajos, no hay posibilidades de encontrar soluciones mágicas que resuelvan los problemas estructurales que tiene esta economía o que empiecen a resolverlos. Yo creo que a mi juicio tienen que pasar básicamente por la decisión política, digamos, que no es fácil, porque, digamos, volviendo al tema de la inflación, que quizá es el indicador que resume gran parte de los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina, acumulados a lo largo de muchos años, la inflación del 3-4% mensual le puede hacer creer, y ese es el gran peligro, a la política, a la dirigencia, que se puede convivir, que podemos empujar con la barriga, y permítanme la metáfora, a los problemas, podemos tratar de que cada tanto haya una nueva ronda de negociaciones salariales que intente recuperar parte de los ingresos perdidos, sin tener en cuenta que casi la mitad de los argentinos están por fuera de los regímenes de ajuste, digamos, sindical o de la sindicalización, digamos. No hay el trabajo en negro en Argentina, el trabajo informal es muy grande y lamentablemente ha crecido en estos últimos años. Esto de alguna manera da cuenta de una economía que evita tomar el toro por las astas, como se dice, y resolver los problemas de fondo. Y estos casi 4 años, o 4 años en realidad, de inflaciones del orden del 50%, sacando el año pasado, producto de la pandemia, indican que la Argentina está fracasando en materia económica. Desde 2018 tenemos inflaciones de esa magnitud y evidentemente creer que se puede continuar en esta senda sería un error político muy, muy grave, ¿no? Ahora, Ricardo, mencionaste en un momento, digamos, varios momentos de que la solución Argentina o parte de la solución arranca desde un consenso político. O sea, la política tiene que ver con la economía, es la que puede darle un espaldarazo a la economía. Ahora bien, tenemos un gobierno, por un lado, con serias dificultades internas para manejar la política, y a su vez una oposición que gana unas elecciones y se terminan peleando entre ellos.
Entonces, esto, en definitiva, encontramos un país dividido políticamente y que lo va a hacer muy difícil llegar a obtener un consenso de medidas económicas a través de la política. O sea, ¿cómo consensuamos medidas económicas con una política que está súper dividida? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo hacemos para salir de este pozo? Bueno, coincido. Yo creo que la política es la primera ordenadora de la economía. No hay economía sana sin una política sana y sin una política que tenga un norte, que tenga un objetivo claro. Y cuando hablo de la política me refiero no solamente al gobierno central, obviamente es el que tiene que tomar la decisión inicial de cambiar las cosas, también de la oposición política. Y también digo, en lo que viene en la Argentina hay que sentarse a discutir todas estas cuestiones, todas estas reformas que son necesarias, vinculadas al tamaño del Estado, a cómo financiar el gasto, digamos, a los estímulos que se necesitan desde el sector privado para poder invertir y para poder generar empleo, que son las condiciones más elementales para dar un sendero de saneamiento de la macro argentina. Se necesita el sector privado y se necesitan, yo diría, los sindicatos, se necesitan los movimientos sociales, que son todos actores relevantes hoy en diferentes áreas de la vida económica argentina. Ahora, vos planteabas, el gobierno con sus problemas internos, bastante obvios, bastante claros, eso es una restricción, claramente. La oposición con peleas que yo creo que son más menores o más de distribución de cargos políticos que de otra cosa todavía, pero digamos también dando una señal a la sociedad de que no hay una cohesión muy marcada. Y del otro lado, el sector privado, sindicatos, movimientos sociales, esperando, viendo, pero tampoco haciendo ningún aporte demasiado relevante. Entonces, la pregunta es quién coordina a todos esos actores y todos esos sectores para que se sienten a la mesa. Lo tiene que hacer el gobierno. Tenemos 2 años por delante, no lo vamos a solucionar en 2 años los problemas argentinos, claramente, pero me parece que hoy es el momento para que haya una gran convocatoria, una amplia convocatoria, digamos, desde el punto de vista del Ejecutivo, inteligente, razonable, que en una negociación uno dé y otro ponga y otro saque, pero que todos de alguna manera sepan qué da el otro y qué pone el otro. Digo, esto me parece que es un punto muy claro, porque si no vamos a estar haciendo todo el tiempo negociaciones bilaterales, concesiones, digamos, uno a uno, y digamos, eso evidentemente es lo que nos ha llevado a esta situación de estancamiento con alta inflación, que de vuelta estamos en el borde de una aceleración inflacionaria que puede tener consecuencias mucho más graves desde el punto de vista social. Ricardo, ahí te piden, bueno, lo que planteas es lo correcto, porque en definitiva estás viendo la macro del país una alternativa que estás viendo 20 millones de pobres, casi 5 millones de indigentes. Esto está provocando una alternativa bastante incómoda para todos y que no están tratando de buscar una solución consensuada entre todos los grupos, como vos mencionás. Y eso, lamentablemente, cada vez marca la necesidad que habría de que no todo es aporte, no todo es una alternativa de seguir elevando los impuestos o creando una elefantiasis con respecto a lo que es el Estado, ¿no? O sea, la única solución parecería que vaya todo por el canal del Estado dándole subsidios o trabajo, que también eso es bueno que haya, pero no subsidiado porque hay que pagarlo con el resto de la gente que está en la actividad privada, pero hay que apoyar a la actividad privada, ¿es así? Sí, como decía un cantautor catalán, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. A todos nosotros nos puede gustar mucho tener un Estado grande, tener un gasto público elevado y ser felices. A todos nos gusta eso. El punto es que hay que financiar. Claro. Y los argentinos, después de tantos años de diferentes confiscaciones, castigos, la inflación al final de cuentas es una expropiación más, y con estos niveles de inflación es muy difícil que la demanda de pesos permita, que este nivel de demanda de pesos permita financiar un gasto público que hoy se hace realmente complejo de financiar.
Yo no soy un fundamentalista del gasto, ¿qué quiero decir con esto? No creo que los problemas argentinos se resuelvan solamente, y ojalá así sea, así fuese, bajando el gasto público en la Argentina. No, no es así. La Argentina tiene problemas estructurales más graves. Ya por supuesto bajar el gasto es difícil, y los gobiernos lo vienen haciendo con inflación, entre otras tantas cosas, Claro. como se hizo en estos últimos tiempos, pero la Argentina tiene problemas de crecimiento más estructurales, tiene un problema de productividad, tiene un problema de lo que decíamos antes, aliento o desaliento más bien al sector privado para invertir. Pero yo digo, volviendo un poco al principio, a la cuestión del dólar, que es un precio relativo importante en la economía argentina, en esta economía y en cualquier otra, pero en la Argentina todavía más, con estos niveles de tipo de cambio, la Argentina, haciendo las cosas razonablemente bien, debería empezar a salir a caminar rápido. Digo, porque hoy los costos en dólares de la Argentina, los costos laborales en dólares de la economía argentina son muy bajos. Entonces, digo, si hiciésemos las cosas bien, podríamos estar exportando mucho más, generando divisas, digamos, de manera inteligente abriendo mercados, atrayendo los casi 180, 185 mil millones de dólares que los argentinos tenemos por fuera del sistema. Que eso no es ahorro, porque el ahorro se hubiese quedado en el sistema financiero. Apenas hay 15 mil millones de dólares de depósitos en el sistema financiero, en los bancos argentinos. El resto está fuera del sistema. Y estar afuera del sistema implica que son esos dólares que están en cajas de seguridad o en el propio colchón, que no reproducen, que no generan valor. Bueno, si se dan señales más claras, esos dólares rápidamente vuelven. Ese fenómeno, uno dice, ¿pero y cómo van a volver? Bueno, ese fenómeno pasó cuando estalló la convertibilidad y la economía argentina, de alguna manera a partir del 2002-2003, a volver a crecer. Y hasta el 2007-2008, los argentinos desahorramos en dólares. Se vendieron más dólares, se volcaron más dólares que los argentinos teníamos fuera del sistema, de los que se compraban. Y me parece que es el elemento central. Eso se llama confianza, eso se llama cierta estabilidad de reglas de juego, que por desgracia hemos perdido ya hace por lo menos una década atrás. Ricardo, tenemos que terminar, lamentablemente. La verdad que es una charla muy amena la que tenemos siempre contigo. Dejaste el mensaje, te iba a decir, dentro de todas las malas, un mensaje esperanzador para el 2022. De alguna manera lo redondeaste sobre el final de que tenemos chances de que si nos ponemos un poquito de acuerdo, tal vez salgamos adelante. De parte nuestro, del equipo de la City por Dentro, te queremos agradecer por todo el año, por todas las molestias que te hemos causado. Agradecértelo y a su vez desearte un muy feliz 2022. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar con ustedes y ojalá ustedes, ¿no? y todos los argentinos tengamos un gran 2022. Un abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Abrazo. Bueno, muy bien. Nos vamos. Así es. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere, con mucho más La City por Dentro. ¿Seguro? ¿Te parece? Sí, seguro. Excelente lo de Ricardo. Espectacular. La verdad que muy bueno. Señor director, le dejamos las cámaras a su disposición y a ustedes los encontramos el próximo viernes con mucho más La City por Dentro. Que tengan una muy buena semana. Chau. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar.